la presencia de Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo han pasado la semana? ¿Cómo han andado las estacas? Las hemos profundizado con la oración, con nuestra intimidad con Dios. Hemos tenido una nueva visión de lo que es la comunión con Dios. Hemos experimentado cosas nuevas con Dios en esta semana. Dios siempre quiere revelarnos cosas nuevas. Dios siempre quiere llevarnos a profundizar las estacas. Yo conté una vez, y lo traigo ahora a memoria, a mis padres, ya están los dos en la presencia del Señor, y a mi hermano siempre les gustó ir de camping y armar las carpas, ir de camping en las carpas. A mí nunca me gustó. Entonces el asunto era cuando venían las lluvias o venían esas tormentas de verano y estabas en el camping. Si no estaban las estacas bien profundizadas, si las cuerdas no estaban bien atadas a la estaca, corrías peligro que se te volara la carpa y que quedaras a la intemperie. Entonces era fundamental cambiar, porque los que conocen de esto saben que las carpas, cuando usted compra, tienen unas estacas así cortitas y muy finitas. Entonces mi papá había hecho hacer esas estacas bien largas y de un grosor bien respetable para que fuera bien a las profundidades y entonces la carpa permaneciera en pie. Entonces, cuando nosotros reforzamos nuestra estaca con nuestro conocimiento de Dios, tal como dijo Jesús, cuando edificas la arena es porque tienes tus estacas muy cortas. Van a venir viento, van a venir lluvias, dice, y se va a derribar todo porque has edificado sobre la arena. Fíjese que tanto el que edifica sobre la arena, ¿qué significa edificar en la arena? Significa hacer las cosas a mi manera. Es tomar decisiones a mi manera sin consultarle a Dios. Eso es edificar en la arena. Dice, van a venir situaciones difíciles y vas a perder todo. Pero luego dice, el que edifica sobre la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. Fíjese que no es librado. Escuche esto, ¿eh? El que edifica sobre Cristo no es librado ni de las tormentas, ni de los problemas, ni de las dificultades. No es librado. ¿Cuál es la diferencia? El resultado final. Dice que una vez que pasan los problemas, que pasan las tormentas, que pasan las lluvias, que pasan las adversidades, el que está edificado en Cristo sigue en pie. Esa es la gran diferencia. Nos conviene. Hablamos el domingo pasado sobre el Espíritu Santo y la oración. Y hoy quiero compartir con ustedes Espíritu transformador. Nos queda todavía 3 domingos, ¿no? Hoy y 2 domingos más, sí. 19 y 26. Y si usted dígame que sí. 19 y 26 de febrero y terminamos con este tema. ¿Tu cumpleaños? ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 26. Bueno, pero lo vas a festejar recién después del 21 de marzo. Te voy avisando. Y vamos a continuar, vamos a tener en el mes de marzo, vamos a hablar sobre la vida práctica del cristiano. La vida práctica del cristiano, todo el mes de marzo. Vamos a tener una serie sobre la vida práctica del cristiano. ¿A cuántos les pasó alguna vez? Yo sé que a lo mejor ustedes no, porque son muy espirituales, porque ustedes son muy guiados por el Espíritu, pero yo que no soy tan espiritual y que por ahí se me escapa la perdí, yo he leído muchas veces la Escritura y he estado pasando por una situación y no he sabido cómo ponerla en práctica. No he sabido. Entonces, así como la leí, así salí, porque no pude encontrarle el secreto. Entonces vamos a compartir todo el mes de marzo lo que dice la Biblia y la practicidad de la palabra de Dios en nuestras vidas, cómo aplicar al andar diario. Amén. Espíritu transformador. El año pasado nosotros caminamos sobre una palabra. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cuál era la palabra que caminamos el año pasado? Todo un año tuvimos para aprender el texto. 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo su gloria, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen como por el Espíritu. Espíritu transformador.
Primero, bueno, vamos a poner base bíblica y luego entramos en el tema. El libro de los Hechos, capítulo 1, bueno, el apóstol Pablo fue el que dijo esto en el libro de 2 Corintios 3:18. Somos transformados de gloria en gloria. Jesús, antes de ascender, le dijo a sus discípulos en los Hechos 1:8, un texto archiconocido, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y libro de los Hechos, capítulo 2, verso 1, dice, Jesús primero les promete en el 1:8, pero en el capítulo 2, verso 1, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el día de cumplir lo que Jesús les había dicho, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. No solo juntos, sino unánimes. Porque cuando yo viajo en el colectivo, voy junto a la gente que va en el colectivo, pero no voy unánime, no voy en un solo espíritu, en un acuerdo con ellos. Entonces, una cosa es estar juntos, otra cosa es juntos y unánimes. Entonces, estaban todos unánimes juntos. Y de repente, en ese momento que estaban ahí, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y en ese momento se les aparecieron, verso 3, se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. En ese momento fueron todos los que estaban unánimes juntos, en una sola mente, en un solo propósito, en un solo objetivo. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Cuando Jesús alimenta a la multitud multiplicando los panes y los peces, ¿alguien se acuerda cuántas personas había en ese momento? Más o menos. Sin contar las mujeres y los niños, así que eran más o menos unas 20.000 personas más o menos. Que luego que los alimenta, Jesús envía a los discípulos al otro lado del lago, y luego va Jesús, y cuando ellos vienen en la mañana y no lo encuentran, eso está en San Juan capítulo 6, cuando vienen en la mañana y no lo encuentran, se dan cuenta que faltaba una barca, entonces se van donde estaba Jesús. Cuando lo encuentran le dicen, hey, te viniste y no nos avisaste nada. Jesús los miró y se rió y le dijo, muchachos, ustedes me buscan porque ayer comieron de arriba, porque no pagaron la comida ayer. No porque tengan interés en lo que yo les doy, pero trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. ¿Cuántos había cuando Jesús, luego que resucita, sigue apareciéndose por 40 días? Todo esto está en el libro de los Hechos. Al final de Mateos y en el libro de los Hechos. Se les aparece por 40 días a los discípulos en distintas ocasiones, dándoles a conocer y mostrándoles las manos, mostrándole el costado, mostrándole que él había resucitado. Y luego les dice algo, les dice, vayan y espérenme en Jerusalén. Y ellos van. Jesús nuevamente se les aparece y les dice, no se muevan de acá, no se muevan de Jerusalén, hasta que sean investidos del poder de lo alto. ¿No? Ahí en el libro de los Hechos. ¿Cuántas personas había en ese momento cuando Jesús los reúne para que refuercen las estacas de su intimidad con Dios? 120. Escuche esto. Porque cuando hablamos de lo eterno, son pocos los que siguen. Entonces, 20.000 personas había recibiendo milagros, pero en el momento en que ellos tenían que reconocer a Jesucristo y ser investido, transformado, por eso es el Espíritu transformador, transformados, había solo 120. Ahora,
Dentro de esos 120 estaban los discípulos. ¿Había cuántos discípulos había? Los apóstoles, va. No, 11, porque uno había muerto. Y todavía Pedro no había metido la pata de elegir a otro que no tenía que elegir. Así que todavía eran 11. Pedrito, voy a hablar de vos, Pedrito. Y así que, Pedrito, más vale que te agaché porque todos los palos van para abajo. No, mentira. Señor, revélame. Jesús había elegido a estos 12, donde uno de ellos, como él mismo dijo, uno de los que elegí es diablo. Así dijo Jesús, así directamente, uno de los que elegí es diablo. Así, Dios mío, ¿cómo se habrán mirado todos, no? ¿Se imagina? Jesús aquí dice, uno de los que están aquí dentro sentado y la que está parada en la plataforma, entre uno de ellos hay uno que es diablo. ¡Ay, santo Cristo! ¿Y cómo hizo Jesús para seleccionar estas 12 personas que fueron las encargadas de expandir el reino de Dios 2000 y tantos años después, como nosotros que hemos recibido el poder de la palabra? Jesús estuvo orando toda la noche al Padre. Él reforzó las estacas. Jesús tenía las dos naturalezas, era todo humano y todo divino. Pero Jesús no podía usar la naturaleza divina para caminar en esta tierra y poder ir a la cruz del Calvario y morir y derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Porque necesitábamos un hombre igual que nosotros, con las mismas necesidades y tentaciones que nosotros, libro de Hebreos, pero sin pecado. Entonces Jesús no usó el poder divino, él usó el poder humano, el poder del Espíritu Santo. Por eso lo compartimos domingos anteriores. Antes de iniciar el ministerio, él estaba en el Jordán, lo bautizó Juan, y una vez que lo bautizó, cuando ascendió del agua, dice que se abrieron los cielos y en una figuración el Espíritu Santo vino sobre él y lo saturó en una figuración de una paloma. Y el Padre confirma su identidad y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Él fue saturado del poder del Espíritu Santo. Y él caminó y todos los milagros que hizo fue en ese poder transformador del Espíritu Santo que estaba viviendo dentro de él. Es por eso que la Escritura dice, y él en el libro de San Juan, él no necesitaba que nadie le dijera nada, ningún testimonio de los que estaban alrededor, porque él los conocía a todos. Jesús conoce qué es lo que tú sientes, qué es lo que piensas, cuáles son tus motivaciones, cuáles son tus emociones, cuáles son tus cargas, cuáles son tus alegrías, cuáles son tus deseos. Pero Él necesita que yo los confiese para Él poder actuar. Entonces, Él recibió el poder del Espíritu Santo y reforzó esa noche entera en oración sus estacas, con las estacas bien profundas para poder ensancharse. Porque Él solo, Él no podía predicar el evangelio a toda criatura. Él iba a morir por todos, pero él necesitaba representantes del reino. Y ahí estaban, ensancharse el sitio de la tienda. Por eso tú y yo necesitamos ensancharnos, necesitamos multiplicarnos. La palabra no puede morir en mí. Yo tengo que ensancharme, pero no me puedo ensanchar si yo no profundizo mis estacas de oración con la presencia de Dios, con mi intimidad, con mi comunión con Cristo. Entonces necesito conocer a Cristo. El Espíritu Santo le guió a toda verdad y llamó a estos 12 hombres para que fueran el representante. Pero fíjese una cosa, no eran los mejores, eran del vulgo. Eran personas torpes, conocían la Escritura, eran judíos, pero no eran los que mejor calificaban. Estos hombres son los que Jesús eligió. Estos hombres, así como estaban como un diamante en crudo, eran los que caminaron juntamente con Jesús y escucharon todas sus enseñanzas y fueron impartidos por la presencia de Jesús. En cada etapa de nuestras vidas y en cada etapa de sus vidas, el Espíritu Santo tuvo la intervención sobrenatural para hacer. Fíjese, el Espíritu Santo de Dios no es que vino a su corazón cuando usted
recibió a Cristo, sino que Él comenzó antes. El Espíritu Santo lo trajo a usted, a la presencia, para que el Padre lo traiga al Hijo. Cuando estuvo en el Hijo lo redime, lo salva. Y una vez que lo redime y lo salva, lo lleva nuevamente al Padre. Entonces, esa experiencia maravillosa del nuevo nacimiento que se produce, haber nacido del agua y del Espíritu, la obra es del Espíritu Santo en su corazón. Luego el Espíritu Santo convence de pecado, y al hacernos nacer de nuevo, nosotros somos nuevas criaturas en Cristo. Por eso la Escritura dice: las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero no termina la obra del Espíritu Santo cuando nos revela a Cristo, viene a vivir a nuestros corazones, y la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Sino que ahí prosigue el Espíritu Santo durante toda nuestra vida con la obra de transformación. Y en esa obra de transformación es donde la imagen de Cristo está siendo formada en nosotros. Pasó con ellos. Aquellos hombres no eran los mejores, pero eran hombres que necesitaban y reconocían la vida de Jesús. A uno de los primeros discípulos que Jesús llama es a Simón Pedro y Andrés. Por eso Jesús dijo en el libro de San Juan: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a ustedes y los he llevado para que vayan y lleven fruto, y el fruto permanezca. Simón era hijo de pescador, estaba trabajando. En los 4 evangelios menciona el llamado. En unos dice que él estaba en la barca junto con su padre, junto con su hermano Andrés. En otro dice que no, que primero llegó Andrés en el libro de San Juan y que luego lo trajo a Simón Pedro. Pero en sí, lo poderoso es que Simón fue llamado. Era un hombre del vulgo, era un hombre del pueblo, era un hombre del mar, era un hombre torpe. Su nombre significa, escuche, Simón Pedro. Su nombre significa caña que se bambulea. Era inestable, era de doble ánimo. Era una cajita de sorpresa. Tenía las emociones a flor de piel. Saltaba como qué, como leche hervida. Decían A y decía A, B, C, H, D, F, G, H, I, J, K. Así era Pedro. Lo eligió Jesús. Lo eligió Jesús. Pero dice que nadie necesitaba que le dijera nada de nadie, porque él los conocía a todos. ¡Wow! ¿Tú te piensas que cuando Jesús te escogió no sabía cómo tú eras? ¿No sabía todas tus debilidades? ¿No sabía tu inestabilidad? ¿No sabía tus temores, tus rechazos, tus angustias? Claro que las sabía, pero Él te eligió. No me elegisteis vosotros a mí. Entonces, ¿por qué puso sus ojos sobre mi vida? Porque a Él le plació. Porque de tal manera te amó que entregó la vida de su Hijo para que creas y tengas vida eterna. Ahora, este Pedro, tan inestable, tan de doble ánimo, tan chispita, tan provocador y peleador, porque no tenía problema el tipo, no solamente peleaba con los puños, sino que sacaba la espada y cortaba cabezas, no cabezas, sino orejas por donde viniera. Este Pedro también participó, escuche esto que está poderoso, participó de momentos de revelaciones clave en la vida de Jesús. No fueron otros discípulos, fue Pedro, el que menos calificaba, el que todo el mundo lo señalaba, el que había gente que le tenía miedo porque sabía que discutía, porque sabía que te podía salir con cualquier respuesta. Sabía que podía saltarte y dejarte herido en el camino y decirte palabras que te hieren y que quedabas en el camino. A este Pedro Jesús le reveló y lo llevó a momentos clave relacionados a lo eterno. Esto está poderoso.
En primer lugar, el Espíritu Santo le abre las Escrituras y le permite entender. Yo no sé si usted se recuerda, en el libro de Lucas, capítulo 24, después que Jesús había resucitado, dice que iban caminando dos de los discípulos camino a Emaús. Jesús comenzó a caminar al lado de ellos. Ellos no lo reconocieron porque no reconocieron al Cristo glorificado. Entonces dice que Jesús les preguntaba que por qué estaban tristes. Ellos le cuentan, eres el único extranjero que no sabe que Jesús, el maestro que murió, papá. Y dice que Jesús comienza a explicarles todas las escrituras donde testificaban de que Jesús iba a nacer, pero que iba a morir en la cruz del Calvario y que iba a resucitar. Entonces la Biblia dice, y Jesús les abrió las Escrituras. Ellos conocían esa parte de la Biblia, claro que la conocían. Entonces, ¿cómo es que se les abrió? Porque escuche esto está poderoso. Usted puede conocer los textos de memoria. Yo no sé cuánto tiempo hace que usted camina con Cristo. Yo hace 60 años que camino, que estoy dentro de la iglesia. Entonces, conozco lo que es la Escritura. Pero eso no me hace conocer a Jesús. Ellos conocían la Escritura. A ver, mire, la cantidad de estudios bíblicos que he ido, de congresos, de capacitaciones, de esto, de otro, y lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Pero hasta que Jesús no te abre las Escrituras y se te revela, entonces cuando ellos entraron y ellos reconocieron que era Jesús, porque Jesús entró con ellos y cuando partió el pan dice, y sus ojos fueron abiertos, entonces ellos dijeron, ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría la Escritura? Como nunca habían abierto la Escritura. Entonces está hablando de una revelación y esto le pasa a Pedro. Pedro estaba con los discípulos, Jesús estaba sentado charlando con ellos. Y les dice, ¿quién dice la gente que yo soy? Eres Juan el Bautista, eres un profeta, eres esto, eres lo otro, eres acá, eres allá. Y Pedro, Jesús, por medio del poder del Espíritu Santo, le abre las Escrituras. Y Pedro recibe una revelación que a los ojos humanos estaba velada. Ese inestable, ese torpe, ese aún violento y agresivo, ese caña que bambulea, que hoy creía y que mañana no creía, que hoy estaba y que mañana no estaba. Le dice, no, le dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Capítulo 16 del libro de Mateo. Fíjese, 16:16. Quiero leer este texto porque es interesante. Respondiendo Simón Pedro, caña que se bambulea, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En la TLA, el lenguaje actual, dice de esta manera, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios que vive. Y verso 17 dice de esta manera, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, bienaventurado eres caña que se bambulea, bienaventurado eres inestable, bienaventurado eres hombre de doble ánimo, bienaventurado eres hombre que no tiene un cimiento profundo, bienaventurado eres porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y fíjese el 18, dice, y yo también te digo que tú eres Pedro. En el arameo significa Petra, piedra. No roca, la roca es Cristo. Pedro significa piedra. Lo cambia de una caña. Le está diciendo, Pedro, hoy eres una caña que se bambulea. Hoy es una caña que se pasea de acá para allá. Pero con el poder transformador de mi Espíritu Santo, dentro de tu corazón, el poder de mi Espíritu Santo te transforma en una piedra inamovible.
en un hombre seguro, en un hombre con una estabilidad de convicciones firmes. Pero necesitaba el poder del Espíritu Santo. Hay áreas de nuestras vidas que nosotros somos como caña que se bambulea, que hoy las vencemos y mañana vuelven a vencernos. Pero necesitamos ser transformados por el Espíritu Santo. Pero pastora, yo he orado un montón de veces y le he pedido a Dios que me cambie, que me cambie, que me cambie. Es el poder del Espíritu Santo. Dice que ellos estaban unánimes juntos. Estaban reunidos en la unción corporativa y el poder del Espíritu Santo sopló como viento recio. ¿Cuántos saben lo que es un viento recio? ¿Qué hace un viento recio cuando se levanta sobre una ciudad o sobre un lugar? Arrasa. ¿Con qué arrasa? ¿Qué es todo? Con una casa. ¿Qué más? Con los árboles. ¿Qué más? Con autos. Con la mugre. Cuando viene un viento recio, escúcheme. Entonces este hombre que era inestable, que necesitaba que esa caña sea arrasada, sea desarraigada de la tierra. Nosotros hemos visto, no personalmente, pero en la tele, los árboles cómo son desarraigados, tremendas raíces cuando viene un viento recio. Entonces yo necesito el poder del Espíritu Santo que se manifieste en mi vida como viento recio, para que arranque de raíz, para que desarraigue esa inestabilidad en mi vida. Y esto solamente es posible. Escúcheme, si usted hace mucho que conoce a Cristo, que camina en Dios, es una línea muy finita del costumbrismo de la religión. Y si yo no dejo que el Espíritu Santo avive el fuego dentro de mí, que el viento recio desarraigue. ¿Por qué? Porque conozco la Biblia, porque oro 5 minutos, porque he estado en 1000 estudios bíblicos, porque esto, porque lo otro, porque acá, que allá. Entonces corro el riesgo de creérmela. Y el Espíritu Santo es una vivencia diaria, es una frescura en tu corazón que te da el aliento para vivir. Y en medio de las tormentas y de las pruebas, tú sabes que tu seguridad no está en tu fuerza, en tu sabiduría, ni en lo que conoces de los textos bíblicos de tu Biblia, sino en el poder de Dios que está dentro de tu corazón por medio del Espíritu Santo de Dios que te fue dado. Desarraigó la inestabilidad, el doble ánimo. Desarraigó la religión de Pedro. Recuerde que Pedro tenía que ir a predicarle a los gentiles. Dios le da una visión y le dice: Señor, nunca he tocado ni he comido cosa inmunda. ¿Cómo me mandas a hacer esto a la casa de un gentil? Es vergonzoso. Un judío no puede pisar la casa de un gentil. Entonces, practicaba su religión. Escúcheme, despertemos. Pero él necesitó el viento recio para que removiera todo lo que estuvo edificado en orgullo espiritual. Todo lo que estuvo edificado hace tantos años que estoy en la iglesia, ¿vos me vas a enseñar? Necesitamos que se desarraigue. Únicamente el viento recio desarraiga esa mugre dentro nuestro, que no nos permite la frescura del Espíritu Santo. Si usted ha hecho fuego y sopla el viento recio, ¿qué pasa con las cenizas que están en ese fuego? Vuelan, se desparraman. Necesitamos que el viento recio, ¿qué es lo que le pasó a Pedro? El viento recio sopló en su interior y las cenizas de la religión que practicaba se disiparon. Y ahí pudo arder el fuego. No se puede prender fuego los asadores. ¿Cuántos asadores hay acá? Tienen miedo de levantar la mano. Mire que yo soy buen asador, así que los desafío a hacer un asado, eso soy entrerriana. Escuche, usted sabe que si hay ceniza en la parrilla, usted no puede prender fuego, ¿o no?
Usted necesita limpiar bien la parrilla antes de prender el fuego. Y una vez que el fuego enciende, es difícil apagarlo. Pero necesita seguir siendo alimentado. Que le siga poniendo o el carbón o el leño. Pero la ceniza hay que sacarla. Entonces, cuando el viento recio sopla en nuestro interior, la ceniza de la religión y de la costumbre se comienza a disipar y comienza a arder el fuego del Espíritu. Señor, aviva el fuego dentro nuestro. Avívanos, Señor. Avívanos, Señor. Señor, necesito vivir cada día mi experiencia contigo en la viveza de la realidad de tu Espíritu en mi ser. Jesús le dijo, hasta ahora te bambuleabas. Y el Espíritu te dice hoy, hasta ahora parecía que tu vida seguía igual. Pero el viento recio sopla sobre tu vida para que tú seas transformado en una piedra, en un hombre, en una mujer inamovible de tu fe y de tus convicciones cristianas. Y la frescura del Espíritu Santo de Dios en tu vida trae el vigor para poder cada día dar testimonio y salir gozoso como salió Pedro, aun cuando le habían llevado a la cárcel. Dice, y salió gozoso de haber estado como digno de haber sido preso por causa del nombre de Jesús. Luego de esta experiencia con Pedro, ¿cómo andamos? De esta experiencia con Pedro, dice en el capítulo, eso era en el capítulo 16 de Mateo, pero el capítulo 17 comienza diciendo, en el 17:1, 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Escuche, esto está poderoso. Esto está poderoso. A esta caña que se bambulea, a este inestable, a este hombre de doble ánimo, a este hombre impulsivo, que no medía las palabras, que largaba nomás, ¡pum! Señor, ¿y con este qué va a pasar con este? ¿A vos qué te importa, Pedro? Ocupate vos de tu vida espiritual, déjalo a esto que... Jesús los lleva al monte, los lleva a 3 hombres que eran violentos, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Sabe cómo habían sido apellidos de Jacobo y Juan? ¿No te acordás? Boanerges, que significa hijos del trueno. Mansito eran los chicos que eligió Jesús. Nenitos de mamá eran. Hijos a los 3 peores. A los 3 peores los llevó para mostrarle lo eterno. A los 3 que no calificaban. A los 3 que todo el mundo corría cuando los veía, porque no sabía con qué iban a salir. A ellos los eligió y los llevó. Y Jesús se saca el vestido de Jesús y le muestra al Cristo que portaba dentro. Por eso dice, y su rostro resplandeció como la luz y sus vestidos resplandecían como el sol. A ellos 3, sin tener todavía una conciencia de lo eterno, les revela lo eterno, les da el privilegio. Y dice que se les aparecieron ahí en el lugar Elías y Moisés, al revés dice, Moisés y Elías. Porque ellos conocían la escritura, ellos practicaban la religión. ¿Por qué Moisés y Elías? Ellos se sacaron el sombrero. Porque Moisés fue quien trajo la ley. Libro de San Juan, capítulo 1. Y la ley fue dada por medio de Moisés, más la gracia y la verdad por medio de Jesucristo. Entonces para ellos Moisés era el líder. Era la ley. Era el Antiguo Testamento. Y Elías, ¿por qué Elías? Los profetas. Eran los representantes de Dios. Era la voz de Dios aquí en la tierra. Y Pedrito
como era con sus emociones así, tan a flor de piel, Señor, vamos a quedarnos acá. Nos quedamos acá, hacemos 3 ramas, una para vos, una para Moisés, ni para ellos, ni siquiera había pensado en el lugar para vivir Pedro y Jacobo y Juan que también estaban. Dijo, no hagamos 3, con 3 sobra, alcanza y sobre, no importa, lo demás no importa, hasta que vos, Moisés y Elías no se vayan nunca. Ustedes se quedan acá. Dijo Jesús, pero vos estás loco, Pedro. Simón, porque todavía, si usted presta atención, lea la Biblia, se le sigue llamando Simón, 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 Simón. ¿Sabe cuándo se le comienza a llamar Pedro, 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 Pedro? Después que es investido del poder del Espíritu Santo en Marcos 1, 2, 1. Porque mientras no fue investido con el poder del Espíritu Santo, es el Espíritu el que lo transformó. Poderoso. Poderoso. Le dice Jesús, hagamos 3 enramadas, quedémonos aquí. No, le dijo Jesús. No, le dijo Jesús. Esto no puede ser. Y dice que la visión, lo eterno se cierra. Y ellos nuevamente comienzan a ver a Jesús, lo externo. Cuando comienzan a ver lo externo, comienzan a ver a Jesús nuevamente, entonces dice que se escucha una voz del cielo, que el Padre dice, este es mi Hijo amado. En él hoy. Wow. Escuche esto porque está muy poderoso. Ellos estaban con Jesús, Moisés y Elías. Ya no dijiste, Rebe, por favor, seguí adelante. Bueno, escuche, quiero volverlo. Entonces ellos, cuando ven a Moisés y ven a Elías, Pedro se desorbita por lo que pertenecía. Y quería seguir aferrado a la religión que él había practicado toda su vida, al antiguo pacto. Él dijo, quedémonos aquí que ya conocemos la religión, las leyes, ya las sabemos. Ya hemos caminado por tantos años practicando, yendo a la sinagoga, cantando. ¿Cómo es lo que cantaste recién? Cantaré al Señor por siempre. Sabemos que después viene Lilian y ministra para la ofrenda. Y sabemos que después viene la palabra. Y sabemos. Entonces, ya lo conozco todo eso lo conozco. Entonces, quedémonos con Moisés y con Elías. Escuche, venga rompimiento sobre nuestra mente, lo que hace mucho que estamos transitando con Jesús. Venga rompimiento de las estructuras religiosas en nuestra mente en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Porque hasta que nosotros no dejemos que el Espíritu Santo nos transforme, nos sature, el viento recio sople sobre nuestras vidas, nos vamos a desenfocar de Jesús y nos vamos a enfocar en lo que yo sé, en lo que conozco, en lo que mi intelecto sabe de la Escritura, porque sé los textos de memoria, porque sé lo que es ayunar, porque sé lo que es orar, porque sé lo que es esto, porque sé lo que es los otros. Y el Padre le dijo, momento muchachos, este es mi Hijo amado. No se desenfoquen en la ley, no se desenfoquen en la religión, no se desenfoquen en las prácticas religiosas, enfóquense en el Hijo, porque el Hijo es el que trae el poder transformador del Espíritu Santo de Dios. Necesitamos que el viento recio revele a Cristo en nuestro corazón y nuestra vida sea transformada por el poder de Dios. Jesús le reveló lo eterno al que no calificaba los ojos humanos. Quizás tu familia, tus amigos, no calificas. Y bien buscándote el error, como señalarte, como condenarte. Pero cuando el viento recio comienza a soplar, todas esas estructuras religiosas comienzan a ser desarraigadas. Y la vivencia de nuestra vida saturada por la presencia de Jesús es lo real y transforma todo nuestro ser. Una cosita más y ya termino. Me quedó todavía, pero bueno, investigue usted esta semana sobre Pedro, está muy interesante.
Pasa esta transfiguración y preparándose, preparan la última cena. Y Jesús en la última cena agarra el lebrillo, agarra agua, agarra la toalla y va a lavarle los pies a los discípulos. ¿Qué le dijo Pedro? Pedro, ¿qué le dijo Pedro? La caña, el Simón. ¿Qué le dijo Simón? Señor, ¿vos vas a lavar los pies? Sí, le dijo. Lo que yo hago vos no lo entendés hoy, pero lo vas a entender mañana. Ah, no, momento, ¿eh? Cuando se arrimó, ¿dónde estaba Pedro para Simón? Porque Simón es Simón. Pedro es después que es investido del poder de lo alto. Simón, lo que yo hago hoy tú no lo entiendes. No. Vos no me vas a tocar los pies. Vos no me vas a, porque es una parte del cuerpo muy fea. Aparte, recuerde que ellos andaban en sandalia, el camino era polvoriento, así que tenía una mugre. Como cuando venimos de trabajar y nos sacamos el zapato cerrado, ¿no? Dice, sácatelo afuera. Y usted sale al patio y ve, ¿no? Los zapatitos ahí. ¿Qué están haciendo ahí? No, están esperando que llueva. Entonces Jesús le dice, Simón, si yo no te lavo los pies, no tienes parte conmigo. Ah, no, momento, bañame. Ya el tipo no solamente quería mostrarle los pies, quería mostrarle todo el cuerpo. Bañame, pero estás loco, muchacho. Simón, eres Simón, no hay vuelta, pero tranquilo porque el viento recio sopla y te transformas en Pedro. Vamos que el viento recio sopla y te transformas en Pedro. Vamos, yo declaro sobre tu vida que tú dejas que el viento recio sople sobre tu corazón y te transformas en una piedra inamovible y te transformes en un hombre y una mujer nuevo, mostrando la imagen de Cristo en tu corazón. Nada está perdido. Vine a decirte en esta mañana, nada está perdido. Tu vida no está perdida. Tu vida no es un desecho. Tu vida no es el último orejón del tarro, como se dice en mi patria, en mi tierra, sino que tu vida está en el mejor momento de Cristo. Entonces Jesús le dice, solo tus pies, porque ya está todo limpio. Escuche esto. Y a lo mejor le voy a decir algo que le va a romper estructuras. Pero entiéndame cómo se lo digo. Ya todos están limpios por la palabra. Ya están todos lavados por la palabra. Jesús dijo en San Mateo capítulo 28, y por todo el mundo y predicad el evangelio, y todo aquel que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Es necesario bautizarse? Sí, porque es un testimonio exterior de lo que interiormente ha ocurrido. Pero tú y yo podemos pasar por las aguas de bautismo externas, pero adentro no haber sido lavados por la palabra. Entonces no te sirve el bautismo externo si no fuiste lavado por dentro por la palabra. Entonces cuando Jesús le dice, solamente necesito lavarte los pies, significa que la palabra te limpia, que eres redimido por la sangre del Cordero, que todos tus pecados fueron perdonados por la sangre del Cordero. Significa que si pecamos, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda mi maldad. Significa todo eso. Pero los pies significa que mientras nosotros estamos en este cuerpo, en esta tierra, y vamos caminando en la vida, nuestros pies, es decir, el andar diario, va a provocar que pequemos. Pero escuche esto, pero el pecado no va a gobernar nuestras vidas. ¿Se entiende? El pecado no va a gobernar nuestras vidas. Satanás es experto en ponerte el palito para que caigas y después venir con culpa por cosas que hiciste, con culpa por pecados que cometiste, con culpa por fallas que tuviste. La sangre de Cristo te limpió, y cuando tú confiesas tu pecado sinceramente de corazón, tú estás permitiendo que Jesús te lave los pies, te vuelva a limpiar, te vuelva a calzar como un hijo de Dios y vuelves a caminar en el camino de Dios. ¿Que me da habilidad para pecar todo lo que quiero? No. Porque cuando se te revela la gracia, cuando se te revela de que eres salvo y que el pecado no gobierna tu vida, entonces tú más vives cada día cuidándote de no pecar en tu vida.
Pero si el libro de Primera de Juan, capítulo 2, verso 1 dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen, coma. Pero si hubieren pecado, significa que está abierta, porque mientras estemos en este cuerpo, tenemos un espíritu, tenemos un alma y tenemos un cuerpo. Por lo tanto, estamos sujetos a lo que se mueve aquí en la tierra. ¿Sabe cuándo no vamos a cometer más pecados? Cuando vayamos a su presencia, cuando o muramos aquí o venga Cristo a buscarnos. Entonces viene el desprendimiento de la carne, es decir, del cuerpo físico, de los 5 sentidos, viene el desprendimiento del alma y del espíritu. Entonces ahí sí no pecamos más. Pero mientras estemos aquí, pero esto no me habilita a yo vivir en el pecado. Libro de Romanos, el pecado no se enseñoreará de mí. No deje que el diablo lo condene, no deje que la gente que está a su alrededor lo condene y le traiga continuamente el sentimiento de culpa. Sí porque hiciste, sí porque vos eras, sí porque hiciste, sí tenés razón, lo hice y era, pero ese pecado fue perdonado. Soy nueva criatura en Cristo. Escúcheme, llega el momento crucial y el hombre está en el Getsemaní. Vienen a Jesús, vienen a llevarlo para crucificarlo. Él saca la espada, le corta la oreja y le dice Jesús, metes esa espada en tu vaina, porque el que pelea y el que muere a espada morirá, sino que tú no sabes a lo que yo vine a traer vida. Y ahí a Jesús se lo llevan y él se desparramaron todos los discípulos, todos los que él eligió después de haber estado toda una noche orando y el Espíritu Santo haberlo guiado. ¿Se equivocó? No. Todavía el poder recio del Espíritu Santo no había venido sobre sus vidas, no habían sido investidos de poder de lo alto. Todavía seguía siendo Simón. Entra Juan. Juan lo hace entrar a Simón. La criada le dice, ¿vos estabas con él? No, yo no estaba con él. Vos, yo te vi allá en el Getsemaní, porque no lo conozco. Y comienza a insultar. Y Jesús le había dicho, tú, antes que el gallo cante, me vas a negar 3 veces. Le dijo, jamás, voy a poner mi vida por ti. ¿Va a poner mi vida por mí o me va a negar, hermano? Porque todavía sos Simón, sos la caña que bambulea. Todavía sos inestable, todavía tienes doble ánimo. Pero cuando venga sobre tu vida el poder del Espíritu Santo, entonces ahí vas a ser transformado en un nuevo hombre. Este hombre, Jesús le dice, eres Simón, pero te convierto en piedra. Ese mismo Jesús es el que te dice, eres débil, tienes problemas con la mentira, tienes problemas con la falsedad, tienes problemas con la impuntualidad, tienes problemas con tu carácter, tienes problemas con la respuesta, tienes problemas para pagar tus deudas, tienes problemas. Pero deja que el viento recio sople y seas transformado. No importa los años que hace que estás caminando con Jesús, eso no te garantiza ser transformado. Madurez espiritual no está garantizado por los años que estás en una iglesia, por cuántas prédicas has escuchado, ni cuántas canciones has cantado. Madurez espiritual está garantizada cuando tú profundizas tus estacas con la intimidad con Jesús y dejas que el Espíritu Santo sople y lo anhelas, lo deseas, lo oras. Y cada día que te pones a orar, ese Señor sopla como viento recio y desarraiga, porque esto me daña, porque nos daña. Esas debilidades que tenemos nos dañan. Por años yo he estado batallando con el enojo. Mis enojos no eran de un día, eran de semanas y hasta de un mes. Y lo único que hacía era amargar mi vida. Anoche estabas mirando unas fotos de cuando te habré tenido, 30 años. Una cara de amargada. Ya conocía a Cristo. Hace casi 60 años que camino de la mano de Jesús. Pero hasta que el viento recio no te transforma,
Tú no puedes vencer esas cosas que te dañan a vos, dañan a los que están a tu alrededor, sí, pero más te daña a vos. Te provoca angustia, te provoca tristeza, te provoca amargura. Y Jesús quiere sacarte de esa esclavitud, quiere sacarte de ese dolor, quiere sacarte de esa debilidad que no puedes vencer. Ese viento recio no solo sopló una vez en el aposento alto, sino que sigue vigente para todo aquel que lo anhela, lo ora cada día y lo desea. El Espíritu Santo, como viento recio, sopla en tu interior y hace la obra transformadora. Escucha, ni tú ni yo no vamos a transformar a ninguno de nuestros familiares, ni diciéndole cosas, ni enojándonos, diciendo, venir a la iglesia, venir a la iglesia, venir a la iglesia. No se transforma. El único que puede transformar el corazón de una persona es el Espíritu de Dios. Pero mientras tú interfieres entre el Espíritu de Dios y ese ser querido que quieres que sea transformado, el Espíritu no puede obrar. Hacete a un lado, hacete a un lado. Deja que el Espíritu transforme a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, a tu nuera, a tu nieto, a tu nieta, a tu vecino, a tu suegro, a tu suegra. No califican, sí califican. Sí califican. Son gente buena, necesitan el poder transformador. Ponte de pie en esta mañana.